Las matemáticas, desde tiempos inmemoriales, han sido la columna vertebral del conocimiento humano y la fuerza impulsora detrás de los avances en casi todas las disciplinas. El día de hoy nos acompaña el catedrático Rafael Ruiz Dávila, ingeniero mecánico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, para dialogar sobre la importancia de vivir con las matemáticas. Soy Tomás Laimón y esto es un punto más. Bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por tomarse la atención, por participar con nosotros y sobre todo porque hay gente que le gustaría escucharlo, que les gustaría saber quién es el maestro Rafa, qué está haciendo y sobre todo el trabajo que hace con alumnos en sus cátedras, el trabajo de matemáticas. Okay, es un gusto también compartir lo poco o mucho que puede uno aportar hacia los demás y le agradezco la invitación. Maestro Rafa, ¿puedo decirle Rafa? Adelante, con todo Gracias por la confianza. Rafa, traemos por allí, no sabemos si es un mal, si es algo del demonio, si es brujería. ¿Qué son las matemáticas? ¿Por qué tanta controversia? Las matemáticas es una ciencia exacta. Aquí el problema es el mito que se ha hecho a lo largo de los años de que son difíciles. Pues quiero comentarle que no es difícil, solamente es tratar de agarrar el modo a cada una de las funciones matemáticas que existen y poco a poco ir adentrándose. Y cuando ya se entiende, cuando ya se comprende, es realmente muy fascinante trabajar en matemáticas. ¿Por qué ese mito? ¿Por qué la gente? Porque todos, incluso puedo decir yo, a mí también me dan miedo las matemáticas. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde inició ese mito? ¿Dónde inició ese miedo? ¿Los maestros eran muy malos o los alumnos peor? ¿Qué pasaba? No sé hasta cierto punto de dónde haya surgido. Aquí el detalle es que en alguna ocasión, yo dando cátedra en nivel preparatoria, una vez se acercó una madre de familia conmigo y me dijo que si yo era el maestro de matemáticas. Dije, sí, efectivamente, me presenté y resulta que me dijo la señora así, tan tajante, como diciendo, es que mi hijo va a reprobar. Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, pues es que como yo y mi esposo estudiábamos en la preparatoria y reprobamos matemáticas, seguramente mi hijo va a reprobar. Y me le quedé viendo y le dije, hijo señora, es que no es cuestión de herencia o de genética. De mala suerte. De mala suerte, o sea, simplemente dele la oportunidad a usted, nada más le voy a pedir un favor, no le diga esto que me acaba de decir, no se lo diga a su hijo, y déjelo que él solito vaya estudiando a lo largo del transcurso del año, del ciclo escolar, y va a ver que no va a haber ningún problema. Y efectivamente, el joven exentó su materia sin necesidad de que tuviera la información de su mamá de que ya lo había catalogado como una posible candidato a reprobar la materia, ¿no? Maestro, entonces las matemáticas son un sistema de pensamiento, Sí. Son un paradigma muy fuerte Sí. que impacta en la vida de las personas. Claro. ¿Cómo tenemos que dirigirnos? Lejos de enfrentarla, cómo convivir, ¿no? O cómo abrazar las matemáticas. Tratar de entenderlas desde lo básico, ir aprendiendo paso a paso cómo va, hasta lo más complicado. Cuando ya el joven o la gente que se dedica a estudiar procesos matemáticos y se da cuenta que realmente es sencillo, cuando lo va analizando, cuando lo va perfeccionando, conforme va avanzando, se da cuenta que no es difícil, simple y sencillamente pues hay que ir entendiéndolo paso por paso, tampoco es de la noche a la mañana, va un seguimiento, ¿no? De lo más básico a lo más complicado, pero bueno, ya cuando se llega a entender lo básico como debe de ser, ya lo demás solito se va dando. Aquí el detalle es que mucha gente cree que es difícil, realmente no es difícil. Aquí hay que buscar la manera en que los jóvenes cada vez se vayan adentrando al mundo de las matemáticas. Sabemos que en nuestro país es complicado pensar en ciencia, pero si a la larga se va trabajando en ciencia, cada vez los jóvenes se van a ir interesando más en las matemáticas. Por el momento, pues podría decirles que solamente hay que empezar de lo básico. Hay mucha gente que tiene limitadas las matemáticas de lo básico, no sé si por preparación, por capacidad, por inteligencia, pero está muy limitado. Entonces hay que trabajar desde que son pequeños los niños, a modo de que se vaya adentrando cada vez en las matemáticas.
Las matemáticas son parte de una de las 8 inteligencias de las que se hablan. ¿Por qué es importante aprender esa inteligencia en todos los niveles, desde el kinder hasta grados de maestría y doctorado? Claro, claro. A veces utilizamos las matemáticas sin saberlo, ¿no? La gente utiliza matemáticas, aplica matemáticas y sin necesidad de entender por qué. Sin embargo, yo creo que sería importante que, como comenta usted, desde el nivel de niños en primaria hasta nivel posgrado, cada vez sepan dónde se aplican esas matemáticas para ir desarrollando tecnología, que al fin y al cabo lo requiere mucho nuestro país. ¿Usted visualiza el mundo sin las matemáticas? No, lamentablemente no, porque los adelantos tecnológicos que hay en inteligencia artificial, en computación, incluso, voy a decir algo que a lo mejor no tendría que decir, pero una guerra también deja adelantos matemáticos, administrativos y tecnológicos. Entonces, una guerra puede ser mala, pero los adelantos tecnológicos y matemáticos que dejan y administrativos para la solución de problemas en la vida, pues también es parte de algo positivo que podríamos agarrar de la guerra, ¿no? A lo mejor muy poco, pero deja adelantos muy importantes. Ok, viene una palabra interesante, estrategia, estratega, ¿está relacionado con matemáticas? Claro que sí, incluso les comento, hay una materia que se maneja mucho en ingeniería que se llama investigación de operaciones y no es otra cosa más que la solución de problemas administrativos acompañados con las matemáticas. Sin las matemáticas desarrollar una solución para problemas administrativos es muy complicado. Ahora estoy hablando de la administración, pero ahora imaginemos en la computación, donde la computación, el adelanto tecnológico es inevitable de un periodo, incluso ni siquiera años, meses, la tecnología va cambiando constantemente. Paralelamente, el desarrollo del ser humano o la evolución del ser humano está relacionado con esta disciplina. Claro, entre mayor capacidad haya de solución de problemas para la vida cotidiana de la gente, pues va a ser más fácil su vida, ¿no? Le quiero platicar una pequeña anécdota. Hay una película que se llama El clan del oso cavernario y ahí hay un brujo, y esa persona sabe contar con piedritas y solamente sabe contar hasta cierto número, 1, 2, y una piedrita, un número, una piedrita, un número. Entonces cuenta hasta el número 5. Pero cuando alguien de la tribu cuenta más allá del 5, 6, 7, 8, y hace una especie como de multiplicación, entonces el brujo le dice, no puedes hacer eso, estás haciendo como brujería, sabes más que yo. ¿La inteligencia y las matemáticas es parte de un estatus? Sí. ¿Es parte del desarrollo de un país? Sí, sabemos que ha habido situaciones en países complicadas, destrucción total, por ejemplo, Japón y Alemania en la Segunda Guerra, destrucción total, pero ellos han alcanzado el nivel que en la actualidad tienen gracias a la ciencia, a la aplicación de la ciencia, y esa aplicación de la ciencia ha ayudado a que las matemáticas aporten a construir esa ciencia. Y en la actualidad sabemos que económicamente, industrialmente hablando, Japón y Alemania son países completamente industrializados. Ok, entonces, si vemos nuestros inicios como sociedad, como civilización, todas las culturas prehispánicas, vemos lo clásico, la construcción de las pirámides o basamentos, ¿no? Que es el nombre correcto. Obviamente se ve un avance tecnológico, se ve un avance en el cálculo de las matemáticas, la astronomía. ¿Por qué hoy se caen los edificios? ¿Por qué hoy se caen los puentes? Bueno, lamentablemente los fenómenos físicos, naturales, sobre todo naturales, han cambiado a lo largo de la historia. Ahora sabemos que las situaciones de sismos, de huracanes, son cada vez más fuertes. Seguramente tiene que ver también con el cambio climático, ¿no? Pero la gente que usted comenta de aquellas civilizaciones era tan perfeccionista lo que hacían, tan meticuloso lo que hacían, que cada piedrita que ponían estaba completamente calculada. Si a lo mejor ellos no tenían las bases trigonométricas en ese momento, pero tenían, no sé, un aporte matemático necesario para que esa construcción durara miles y miles de años, ¿no? Ok, y aquí lo interesante, ¿por qué hoy se nos hace más complejo? Y de verdad a veces uno compara los memes, ¿no? Los ingenieros de la antigüedad, y son construcciones, como usted lo llama, perfectas, y hoy calles con baches,
calles con hundimientos, insisto, puentes que se caen, edificios. Hoy en la mejor prueba pues son los sismos, ¿no? Claro. Al vivir en la Ciudad de México pues nos pone a prueba en las áreas de ingeniería, ¿no? Y arquitectura. Claro. Acabamos de vivir una situación en Marruecos hace un par de días, Sí. donde muchas construcciones de la ciudad se cayeron. Lamentablemente eran construcciones muy antiguas, porque estamos hablando de un país que culturalmente era visitado por sus zonas de cultura ya muy antiguas. Sin embargo, ahora en la actualidad los edificios, regularmente los nuevos que están construidos, es muy complicado que surja un edificio que caiga. Regularmente son construcciones que fueron hechas anteriormente con especificaciones técnicas de hace muchos años. Ahora en la actualidad ya las especificaciones de normas para la construcción ya han cambiado notablemente. Maestro Rafa, hablar de matemáticas es hablar de éxito también. Sí, sí. Imagínense el hecho de mandar una nave espacial al espacio. Las matemáticas lo que hacen es calcular las velocidades, las distancias, los ángulos de inclinación para llegar a una nave, a un lugar en el espacio, incluso poner satélites artificiales que nos van monitoreando las cuestiones climáticas, la población en cada uno de los países, en fin. Todo eso ha contribuido a que la ciencia cada vez vaya creciendo y las matemáticas son parte esencial de la aplicación de esto, ¿no? A ver, voy a tratar de entender una dinámica, maestro. Si dicen que el conocimiento vale oro, ¿significa entonces que no nos gusta ese oro, no nos gustan las matemáticas? ¿Hacia dónde vamos entonces? Tendría que gustarnos. Lamentablemente, vuelvo a repetir, yo creo que ese mito, hay que romper ese mito de que es difícil y es complicado. Yo he tenido la experiencia que afortunadamente en alguna ocasión he dado cátedra incluso a padres de familia en alguna ocasión, y cuando se acercaban a mí los padres de familia me decían: profe, es que yo estudié en la secundaria, en la preparatoria, pero hasta en estos momentos me estoy dando cuenta cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, a veces no es tanto que uno lo quiera enseñar bien, sino que hay que enseñarle al alumno que lo que está aprendiendo lo va a aplicar en su vida cotidiana. Tarde o temprano, aunque no se dé cuenta, lo está aplicando. Ahorita que me dice eso, profesor, uno se encuentra cosas en internet, ¿no? Y por ahí una corriente, no es muy fuerte, pero pues ahí están los famosos terraplanistas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues si tenemos todas las matemáticas para demostrar que eso es cierto, no es cierto, ¿por qué hoy que tenemos más información o tenemos dónde documentarnos, por qué surgen estos sistemas de pensamiento? Pues lamentablemente, en toda la vida hay positivo y hay negativo, ¿no? En matemáticas es exactamente igual. Sabemos que tenemos una suma y una resta. Sabemos que tenemos una multiplicación, una división, una raíz, una potencia, una derivada, una integral. Todo tiene su pro y su contra. Solamente que hay que saber que podemos tomar lo que es positivo y lo negativo a lo mejor desecharlo, que es parte de la vida. Lo negativo es parte de la vida. Lamentablemente, pues hay que saber que las matemáticas nos van a aportar algo más positivo que negativo. Sin embargo, bueno, pues existe gente que lamentablemente piensa más en negativo, ¿no? Ok, bueno, ya que nos metimos ahorita, me platicaba usted sobre el teorema de Pitágoras. Hay muchas cosas. Si pudiera decirme algunas funciones de matemáticas de forma breve, ¿para qué nos sirve, no? Porque yo escuchaba a alguna persona que decía, oye, he vivido y he sobrevivido sin A cuadrada más B cuadrada, y aquí sigo vivo, ¿no? Claro. Me gustaría que yo le doy algunos términos y usted me dice, ¿para qué sirven? Digo, sin profundizar, en términos generales, ¿para qué lo utilizamos en la vida diaria? Claro. ¿Para qué es un binomio? Un binomio nos sirve para solucionar un sistema de ecuaciones, y un sistema de ecuaciones nos sirve para saber cuánta cantidad de producción voy a requerir en una empresa. Por ejemplo, si construyo un artículo A, un artículo B, un artículo C, un sistema de ecuaciones me va a ayudar con la cantidad de horas de producción que se tiene al mes, saber cuántos artículos voy a producir de A, cuántos de B o cuántos de C. Ok, ¿y la raíz cuadrada? La raíz cuadrada es digamos que el negativo de la potencia. Si nosotros tenemos una potencia que queremos elevar al cuadrado, pero al final quiero regresar a la misma función, basta con que saque raíz cuadrada y obtengo un resultado de base.
Ok, se lo vamos complicando. El cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial. Primero, un cálculo diferencial me va a ayudar a calcular velocidades, porque un cálculo diferencial es el cambio, es una razón de cambio, y una razón de cambio son velocidades. Así es como puedo calcular la velocidad de un vehículo que va en un determinado tiempo, de un punto inicial a un punto final, puedo calcular cómo va a tener esas velocidades y en cuánto tiempo va a llegar a un punto final. Y el cálculo integral, bueno, sabemos que en la actualidad no tenemos piezas que son bien definidas. ¿A qué me refiero con esto? En ingeniería mecánica, por ejemplo, se utilizan muchas piezas que no tienen forma, es decir, son amorfas. Y a veces cuando van en una maquinaria se tiene que calcular el centro de gravedad. Por medio del cálculo integral podemos calcular el centro de gravedad de una pieza que no tiene forma. Ok, ojalá la gente que ve este video y su grupo de fans y sus seguidores que tiene maestro lo podamos comprender mejor. El teorema de Pitágoras. ¿No? Muy utilizado, nos puede calcular no solamente la altura de un edificio o la sombra que genera un árbol, por ejemplo, o la distancia de un poste, sino también las distancias que existen entre las estrellas, los planetas. Ok, ya viendo todo esto, maestro, ¿por qué entonces no hacemos que las matemáticas sean un aprendizaje significativo? Regresamos a lo mejor a la pregunta inicial. Si ya vimos que cada uno de estos factores me es implícito en cada uno de mis aspectos de la vida, que lo voy a estar revisando todos los días, ¿por qué necesitamos para que esto sea significativo, para que podamos incluso concursar a nivel internacional, ¿no? Los exámenes de PISA y todo eso? ¿Qué le falta al mexicano? ¿Dónde está el punch para decirle al mexicano, mira, por aquí es? Perder el miedo y atreverse. Eso es lo que nos hace falta. Lamentablemente, a veces ya tenemos en la cabeza la situación de que no vamos a poder. Sí podemos. Hay gente muy capaz que incluso a nivel internacional ha destacado en tecnología con mexicanos, tecnología mexicana y aportando al mundo sus aprendizajes, ¿no? Hay mucho mexicano en la NASA, ¿no? Claro, hay mucho mexicano. Incluso tengo la oportunidad de conocer a un científico mexicano que está vendiendo un acero especial para empresas inglesas, en donde él desarrolló un acero en México, es mexicano y lo está vendiendo al extranjero a empresas inglesas. Okay. Y el asunto es que muy pocas personas, sobre todo cuando hablamos de estudiantes, muchos de ellos pierden ese interés. Sí. A lo mejor no han encontrado ese vínculo o esa forma o decirles, mira, por aquí está el dinero, por aquí está la lana, por aquí está el negocio, ¿no? Las matemáticas te pueden servir más para esto que para otra cosa. Claro, aquí lamentablemente hay muy poca gente que se interesa por las matemáticas, por la ciencia. Yo creo que sería conveniente que en este país no solamente se empezaran a preocupar los catedráticos por la ciencia, sino también apoyados por los empresarios, que son los que tienen el capital para poder becar a esa gente que está interesada y poder generar tecnología en el país, que mucha falta hace, ¿no? Maestro, matemáticas como disciplina versus mexicano pragmático. Hay que atreverse a todo. Digo, tuve en algún tiempo la oportunidad de concursar con jóvenes de nivel preparatoria en una feria de ciencias del UNAM. Y lamento decir que son muy pocos los jóvenes que se interesan en este tipo de concursos. A lo mejor el término económico pasa a un lado. Aquí sería el término de aprender. Y lamentablemente son pocos los jóvenes los que se atreven a hacer este tipo de trabajos. ¿Se pueden equivocar? Sí, porque al fin y al cabo es prueba y error. Hacen un prototipo, se equivocan, hacen otro, se equivocan, pero en algún momento van a llegar al punto donde quieren llegar y pues hay que romper esos paradigmas y tratar de atreverse, aunque se equivoque uno 100 veces, ¿no? Es necesario que la gente que está dedicada a la educación, los maestros, busquen nuevas fórmulas, busquen nuevas alternativas para que el lenguaje matemático no sea más claro, más preciso. Sí, claro. Efectivamente, las matemáticas no cambian. Esas son exactamente igual desde hace 100 años a la fecha y van a seguir siendo exactamente igual. La forma de poder hacer entender a los jóvenes que ellos pueden captar esos conocimientos y hacerlos suyos y tratar de aplicarlos, yo creo que es la manera en que tenemos que buscar los que nos dedicamos a la docencia para que los jóvenes tengan la oportunidad de hacerse de las matemáticas, ¿no? Maestro, ¿qué piensa
Que en realidad las personas no le tenemos miedo a las matemáticas, sino le tenemos miedo a la burla que nos hacen cuando fallamos. Ese es un punto en el cual se te tiene que trabajar, y no solamente como docente, en la industria también. Lamentablemente los jóvenes a veces no se quieren enfrentar a cambios, hablando en aspectos matemáticos, físicos, en fin, precisamente por esa burla. Pero hay que atreverse. Hay gente que ha experimentado fracasos y lamentablemente ahí lo dejan truncado, pero hay gente que dice, no, fracasé y voy de nuevo, y vuelvo a fracasar y voy de nuevo. Y llega el momento que tienen éxito por el simple hecho de tener perseverancia, ¿no? Fracaso es parte de la escuela, es parte de la dinámica de nuestro aprendizaje. Claro, nos podemos equivocar, pero yo creo que es mejor equivocarse y tratar de ver el error y volver a tomar el camino y aceptarlo, ¿no? Maestro, ¿hacia dónde iría una sociedad en caso de no haber matemáticas? Híjole, se estancaría. Lamentablemente ahorita en la actualidad sabemos que hay mucha competencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y los países que le están tirando a las matemáticas, a la ciencia, a la tecnología, pues esos son los que están sobresaliendo. Lamentablemente los países que se están estancando, pues cada vez se van quedando sí, por el y que vamos a decirlo, no es Latinoamérica, ¿no? Que va pasando por esos procesos precarios a diferencia de los países europeos, y que mucho asiático también lo está haciendo, ¿no? Claro. A pesar de China con todas sus controversias, bueno, de alguna manera sigue adelante y nos está enseñando al mundo cómo están importando, independientemente de la calidad de muchos de sus productos, unos con muy buena calidad, otros, bueno, pues ya están allá a prueba, pero que los países asiáticos hoy están dando de qué hablar, ¿no? Y sobre todo en conocimiento, en ciencias, y quiero pensar pues, que en las matemáticas. Claro. Estamos, ahorita que comenta usted de los países asiáticos, nada más veámoslos en los automóviles que están circulando en la calle. Coreanos, japoneses, chinos. Entonces una cantidad de marcas nuevas que nosotros desconocíamos, de las clásicas que ya teníamos en el país, pero ahora hay mucho carro oriental y va a seguir creciendo. Lamentablemente para las marcas de automóviles que ya conocíamos, los países asiáticos cada vez van metiendo más tecnología, no solamente en México, en todo el mundo. Ok, maestro, a veces cuando nosotros le hacemos recomendación a un padre de familia, a ver, la mejor manera para enseñarle a leer a un hijo es que el hijo tiene que ver que el papá está leyendo. Claro. ¿Qué recomendación le hacemos al papá para que al niño le gusten las matemáticas? El hecho de no decirle que no puede. Hay jóvenes, y lamento decirlo, hay jóvenes que sus mismos papás los bloquean y les dicen que es difícil. No es difícil. Puede ser que en su época de estudio, en las formas de trabajo para ellos, cuando se dedicaban a la preparatoria, a la universidad, probablemente haya sido complicado para ellos, pero ahora en la actualidad hay nuevas formas y técnicas de enseñar matemáticas. No hay que ponerles un tabú de que ellos no van a poder. Al contrario, yo creo que sería bueno implementar con los mismos padres una forma de motivar a los jóvenes para que lo hagan, aunque sea difícil o aunque se les haga difícil, pero que lo hagan y lo hagan bien. ¿La memorización sirvió o sigue sirviendo? Para mí ya no. Para mí ya no. Con que yo sepa aplicar fórmulas matemáticas, no necesito yo memorizar fórmulas. Con que yo vea la fórmula y la sepa aplicar, con eso es suficiente. Requiere entonces cambios drásticos y compromisos de todos los aspectos, de todas las áreas. Claro. O sea, aquí se tiene que involucrar docentes, se tiene que involucrar el padre de familia, el padre de familia generar un buen ambiente para que el niño se interese, le guste, le llame la atención. Claro. Y yo siempre le he dicho a los jóvenes, sobre todo los de prepa y universidad, tampoco depende de mí, tampoco depende de un padre de familia, depende mucho de ti. Un buen alumno es bueno, aun con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Podemos ser autodidactas. Y ahora en la actualidad tenemos, aparte de que tenemos libros donde consultar, tenemos una herramienta muy grande que es el Internet, en donde podemos ver tutoriales de cualquier tipo, en matemáticas, física, química, cualquier tipo de área de ciencia que nosotros queramos ver. Ok, maestro, ¿cuáles son los desafíos que tiene la docencia? Cada vez preparar más gente. Aquí el detalle es, hablando en términos de ciencia, en términos matemáticos, físicos, necesitamos más gente en esa área,
Lamentablemente cada vez son menos los que estudian una ingeniería y cada vez hay rezago en ese aspecto, pero bueno, necesitamos más gente que desarrolle tecnología en este país para poder no solamente crecer como sociedad, sino esa misma tecnología tratar de venderla y implementarla en el mundo. Quisiera entender, maestro, que usted hace una preparación física emocional cuando usted se presenta frente a su grupo. Claro. Hay jóvenes, y eso lo digo a orgullo personal, hay gente que me ha dicho, yo estudié una ingeniería gracias a que usted me enseñó a entender las matemáticas. Y eso es un halago. No sé si lo haya hecho bien o mal, pero ya el poner un granito de arena para que un joven me haga ese tipo de comentario, pues para mí es un aliciente para seguir trabajando así como lo he hecho hasta ahorita. Ok, ¿hasta dónde vamos a encontrar a Rafa dando clases de matemáticas? Hasta donde se pueda. Me gusta, me apasiona. Yo trabajé muchos años en la industria y nunca me vi realmente dando clases, pero cuando lo hice por primera vez y me di cuenta de que podía ser un joven entender aspectos matemáticos, físicos, pues ahí es donde le empecé a agarrar el gusto. Yo en la actualidad, pues bueno, desconozco cuántos años voy a estar en esto, pero ojalá sean muchos más. Maestro, le agradecemos mucho por su atención, por su paciencia y le deseamos de verdad mucho éxito en la forma y en la que trabaja usted con sus alumnos. Gracias, profesor, se lo agradezco. Vamos a seguir trabajando por el bien de los jóvenes y bueno, pues a encontrarle gusto a las matemáticas, que no de todos es de agrado, pero es muy bonito cuando se entienden y se apasiona uno en esto, vale la pena. Le agradezco, muchas gracias. Gracias, muy amable.